Buenos días de nuevo. Les hablo desde Santo Domingo. Soy Elizabeth, coordino el curso, como lo saben. Estamos aquí en la última semana del curso. Tengo conmigo a María Arboleda, a Stephanie también, que nos está apoyando, y por supuesto a la señora Lucero Saldaña Pérez, quien nos va a presentar su experiencia. Eh, como saben, esta webconferencia ocurre en el contexto de que en enero del 2016 se promulgó y publicó el decreto de reforma constitucional por la que el DF dejaba de existir para convertirse en una entidad con plena autonomía. Entonces se convirtió en la Ciudad de México. Por ello se desarrolló su propia constitución y se hizo una asamblea constituyente, ¿no? Para llegar a esta nueva constitución en febrero del 2017. Entonces, esa es la experiencia que amablemente la señora Saldaña nos va a presentar. Antes de iniciar, les quiero recordar cómo funciona. Aquí ven a la señora Saldaña, a María, Stephanie y yo que les estoy hablando. Entonces, solamente un aspecto técnico, como ven en la barra del programa de GoToWebinar, tienen una parte que dice questions. Se lo voy a compartir aquí. Entonces, pueden usar esta herramienta para escribir sus comentarios, sus preguntas, dudas durante la presentación de la señora Saldaña. Stephanie va a recoger estas preguntas y cuando termine la presentación las presentaremos en la pantalla para que la señora Saldaña pueda responder. Entonces no duden a poner sus preguntas acá. Bueno, les presento rápidamente a la señora Saldaña antes de que ella pueda iniciar su presentación. Es nativa del estado de Puebla y es senadora de la República por esa entidad en las legislaturas 62 y 63. Es diputada constituyente de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Su experiencia legislativa incluye el haber formado parte del Senado en las legislaturas 53 y 59, destacando su autoría de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Diputada federal en las legislaturas 54 y 56, así como diputada local en la legislatura 69 del Congreso poblano. Ha desempeñado diferentes funciones en la administración pública, siendo fundadora del Instituto Poblano de las Mujeres. En el ámbito internacional, forma parte del comité ejecutivo del Women in Politics Leaders y es integrante del Parlamento Latinoamericano. De igual forma, fue integrante de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas y de la Unión Interparlamentaria. También ha sido participante y ponente en diversas cumbres y foros internacionales en asuntos relativos a los derechos humanos, igualdad de género, mujeres en la política, desarrollo humano, entre otros. Ha sido colaboradora en diversos medios de comunicación y autora de los libros siguientes: El silencio que habla, Democracia, Paridad y Género; La espiral de Eva, Las mujeres y la política de equidad de género; Poder, Género y Derecho, Igualdad entre las mujeres y hombres en México y reflejos legislativos con enfoque de género. Actualmente es integrante de la Junta de Coordinación Política, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, organismos no gubernamentales e integrante de las comisiones de derechos humanos, contra la trata de personas y para la igualdad de género. Es la primera legisladora en promover reformas en materia de violencia política de género.
Como pueden entender, nos sentimos muy agradecidas que haya aceptado nuestra invitación y creo que vamos a aprender mucho hoy con esta intervención. Sin más tardar, entonces, le paso el micrófono a la señora Saldaña. Y nuevamente, muchas gracias. Ya tiene el micrófono y puede iniciar. Voy a poner su presentación acá. Agradezco mucho la invitación del equipo que coordina este curso, Igualdad de Género a nivel local, en América Latina y el Caribe. Esta es una oportunidad para compartirles mi experiencia en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Soy Lucero Saldaña y dentro de mis experiencias legislativas más importantes en la vida, ha significado el haber colaborado en la elaboración de la Constitución de la ciudad con mayor población en la República Mexicana. 8.900.000 habitantes. Y también es la sede de los poderes de la República Mexicana. Pasamos a la siguiente diapositiva. La siguiente, perfecto. La nueva Constitución elaborada se inscribe en un proceso de reforma política de la Ciudad de México, que dio paso al reconocimiento de esta como una entidad más del país, cambiando, como se ha dicho, su denominación, reconociendo su carácter de ser también sede de los poderes de la Unión y capital de nuestro país. Esta fue por muchos años una demanda de las y los habitantes de esta gran ciudad para gozar de los mismos derechos de cualquier otro habitante que esté en el país. Formalmente, el proceso se inició desde el 2012 con la realización de foros y audiencias públicas por parte del Senado de la República. La iniciativa para cambiar el estatus de esta gran ciudad se aprueba en el 2015 y se concretó el 29 de enero del 2016, cuando fue promulgada esta importante reforma. Implicó la modificación y o derogación de 52 artículos de la propia Constitución mexicana. Vemos que esta reforma, bueno, pues implica un proceso. La siguiente diapositiva. Los cambios que trajo consigo esta reforma, pues fueron reconocer a la Ciudad de México como otra entidad federativa, pero siendo sede de los poderes de la Unión y capital de nuestra República. Cambia su nombre de Distrito Federal a Ciudad de México. La Asamblea Legislativa desaparece y da lugar a un Congreso local. Dicho Congreso tendrá la facultad de aprobar o rechazar reformas constitucionales como el resto de los congresos locales. Crea las alcaldías, que son demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Antes se denominaban delegaciones. Prevé la integración de su propia constitución política, en la cual se establecerán las normas y las garantías para el goce y la protección de los derechos humanos de quienes habitan la ciudad. Pasamos a la siguiente. Para la conformación de dicha constitución, se establece la integración de una asamblea constituyente. Y como bien se ve, de 100 integrantes, 60 fueron diputadas y diputados bajo el principio de representación proporcional, postulados por los partidos, listas, mediante candidaturas también independientes. 14 por el Senado de la República, de estas soy una de ellas. 14 por la Cámara de Diputados, 6 por el presidente de la República y 6 por el actual jefe de gobierno. Esta es la Constitución y ya vemos diferentes formas de integración, tanto de lista como de elección. La que sigue. Así, la Asamblea de 100 integrantes
tiene una composición casi paritaria, es decir, 49 mujeres y 51 hombres. Tuvo representación de todos los partidos políticos del país. En mi caso, como integrante del Senado, pertenezco al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que es el partido del propio presidente de la República. Vemos los colores, vemos la integración del grupo mayoritario, porque la capital está gobernada por actualmente el PRD. La que sigue. El PRD es partido de izquierda. El mismo decreto de reforma estableció que el jefe de gobierno elaboraría el proyecto de constitución. Así se inicia con un grupo de expertos y ciudadanos que elaboran un primer proyecto. La Asamblea Constituyente, sin limitación alguna, realizó la discusión, modificación, adición y votación de este proyecto, que una vez aprobado, pues es expedido esta Constitución y no podrá ser vetado por ninguna autoridad cuando éste sea promulgado. Y se procederá a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, como ocurrió el pasado 5 de febrero. En ese momento cesarían las funciones de la Asamblea Constituyente. La que sigue, por favor. En esta línea del tiempo contiene mucho trabajo que implicó el proyecto de la Constitución, que inicia su elaboración en febrero del 2016, quedando a cargo de una comisión redactora. Esa comisión fue llamada Grupo de Notables, nombrada por el jefe de gobierno de la Ciudad de México. En ese lapso, por un lado se llevaron a cabo las elecciones de los 60 integrantes por parte de la ciudadanía y por otro lado se llevó a cabo la designación de los 40 restantes. En mi caso yo estaba realizando funciones de senadora y también de diputada constituyente. Por parte del otro lado se llevó esta designación de los 40. La Asamblea Constituyente se instaló formalmente el 15 de septiembre del 2016. En esta fecha, el jefe de gobierno hizo entrega del proyecto de Constitución. El trabajo de esta asamblea implicó la integración de 8 comisiones de trabajo, que fueron pues parte de los capítulos que finalmente quedaron. Principios generales, Carta de Derechos, Desarrollo Sostenible y Planeación Democrática, Ciudadanía, Ejercicio Democrático y Régimen de Gobierno, Poder Judicial, Procuración de Justicia, Seguridad Pública y organismos constitucionalmente autónomos, alcaldías, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas, residentes, buen gobierno, combate a la corrupción y régimen de responsabilidades de los servidores. Estos fueron los 8 temas. La realización de 21 sesiones plenarias ocupando 42 jornadas de trabajo fue el desahogo del trabajo parlamentario. En 236 horas en el Pleno, es decir, además de comisiones, hubo 236 horas de trabajo en la plenaria. La realización de jornadas de trabajo de 6 horas en promedio. Nuestra jornada más larga fue un sábado, 21 de enero, que se extendió por más de 11 horas continuas de trabajo. Que por cierto, pues no pude festejar por ahí mi cumpleaños. Destaca como la sesión individual más larga llevado en la historia de trabajo parlamentario en nuestro país, la que realizamos entre el 14 y el 27 de enero, que se extendió 137 horas y media. Esto resulta la sesión legislativa en la historia del Congreso mexicano más larga. Y precisamente por los tiempos que teníamos que cumplir en tiempo y forma. A lo largo de las sesiones se aprobaron 9 acuerdos. Se realizaron 544 iniciativas, tanto de diputadas como de diputados constituyentes, para reformar o adicionar el proyecto de constitución remitido por el jefe de gobierno. Se recibieron y revisaron 978 propuestas ciudadanas. Esto fue
una gran cantidad para poder pues revisarlas, checarlas. Se integraron 8 dictámenes de comisiones para la discusión de estos dictámenes. Se presentaron además 870 reservas a las mismas. Participaron un total de 1,016 oradores, 394 de ellos para referirse a los asuntos en lo general y 622 para la discusión en lo particular. Como ven, jornadas agotadoras, discusiones de todos los temas de la actualidad. Para resolver estas discusiones se llevaron 433 votaciones, de las cuales 420 fueron electrónicas y 12 de viva voz. Esta Constitución fue finalmente aprobada el 31 de enero del 2017 y promulgada el 5 de febrero de este año. Una fecha significativa porque para las y los mexicanos en este día se conmemoran 100 años, el centenario de nuestra Constitución Federal que data del 1917. Sin embargo, destaco que conforme lo establecen nuestras leyes, este texto ha sido impugnado por diversos actores políticos. Y esto es parte de lo que también hubo en las discusiones. Se hablaba de que en la Constitución local no puede haber temas tan específicos, tan escrupulosamente detallados como en las leyes secundarias. Nuestro máximo tribunal, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recibió en este año 3 controversias presentadas por la propia Presidencia de la República, el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México y el Senado mismo de la República. 4 acciones de inconstitucionalidad de la Procuraduría General de la República, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de 2 partidos, que es el PANAL y Morena. Y adicionalmente, un ciudadano presentó un amparo. Fue un abogado, que es Javier Quijano. Una acción de inconstitucionalidad es un medio de control por el cual se denuncia la posible contradicción entre la Constitución Federal y alguna otra norma o disposición de carácter general de menor jerarquía. Esa es la acción de inconstitucionalidad. Y una controversia constitucional se refiere a aquellos procesos mediante los cuales se resuelven los conflictos que surjan entre 2 poderes, tanto el ejecutivo, el legislativo, judicial, o entre los distintos niveles de gobierno, federal, estatal o municipal, por posible invasión de competencias o por cualquier tipo de violación a la propia Constitución. Como sabemos, esto es parte de la vida. Deben ser siempre perfectibles. Los recursos presentados son mecanismos de control de la constitucionalidad y son parte del sistema de frenos y contrapesos que existen en todo sistema constitucional de derecho. Las y los diputados constituyentes, con plena responsabilidad, asumimos nuestro trabajo y sabemos que lo que se resuelva por la Suprema Corte dará certeza jurídica a la ciudadanía. Pasamos a la siguiente diapositiva, que son estas fotos de la Asamblea. Vemos aprobando, este es el recinto que anteriormente usábamos en el Senado de la República, el primer recinto en el centro el centro histórico. La que sigue. ¿Qué tipo de constitución es entonces esta? Pues es su parte dogmática, de vanguardia, es garantista del mayor número de principios consagrados en materia de derechos. Y la parte orgánica, pues define con claridad las atribuciones y competencias de los órdenes de gobierno y de los poderes de la ciudad. Desarrolla 8 títulos, que fueron las 8 comisiones, algunos tan importantes, de vanguardia y novedosos como la Carta de Derechos. La siguiente, por favor. En este apartado se establecen los derechos de los que se gozan en esta gran ciudad, los cuales se agrupan en los rubros que mencionaba como ciudad de libertades y derechos, ciudad democrática, ciudad educadora y del conocimiento,
ciudad solidaria, ciudad productiva, ciudad incluyente, ciudad habitable y ciudad segura. La que sigue. Otro de los temas de gran relevancia en esta Constitución es lo relativo a la importancia que cobra la ciudadanía y su participación. A diferencia de otras constituciones, esta incorpora las modalidades de ejercicio de la democracia directa, participativa y representativa, incluyendo modalidades tan relevantes como la iniciativa ciudadana, el referéndum, el plebiscito, la consulta ciudadana, consulta popular, la revocación del mandato. Y vemos pues las otras tres, la democracia participativa, la democracia representativa, en la función pública, planeación y en el presupuesto participativo. Y en la representativa, pues son los procesos electorales, las candidaturas sin partido y los partidos políticos. La que sigue, por favor. Esta Constitución incluye otros temas novedosos. Dentro de ellos, como fue la aprobación del uso médico y terapéutico de la marihuana, el reconocimiento del trabajo doméstico, lo relativo al trabajo informal de comercio, conocido en México como el trabajo ambulante, es decir, que no es establecido y que no está registrado. Los derechos de la comunidad LGBTTI y el derecho a la muerte digna. Hubo asuntos que no lograron el consenso, como la disminución de la edad para ejercer el derecho al voto. Esta fue una discusión álgida porque se hablaba de si bajar la edad de 18 a 16 años, pero solo para el voto y no para ser elegidos. Y bueno, pues se veía más en los temas políticos. Y el otorgamiento de pensión para trabajadores del comercio ambulante. Estos no lograron consenso. La siguiente diapositiva. Respecto a los derechos de las mujeres en la Constitución de la Ciudad de México. ¿Qué avances en materia de igualdad? Sin duda, logramos dar consistencia a gran parte de los avances que la ciudad tiene y al mismo tiempo introdujimos temas como los que hemos dado la batalla a nivel federal. El principio de paridad y la erradicación de la violencia política basada en el género. Esta última iniciativa fue una iniciativa que presenté desde hace 4 años y aún está está ya en Cámara de Diputados, no se ha aprobado a nivel federal, no obstante que ya varias constituciones locales y varias leyes secundarias locales lo tienen. Yo le doy el nombre en el país de lo que significa la violación a los derechos políticos electorales hacia las mujeres basada en el género. La Constitución aprobada contiene un conjunto de derechos y principios que tienen como destinatarias a las mujeres y que abonan a la igualdad de género. Es un instrumento único en su tipo, atravesando por el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género. Los derechos de los que gozarán las mujeres en esta Constitución son: está elevado la igualdad sustantiva y la no discriminación. Es decir, no solo igualdad jurídica que mandata el orden, el marco legal, sino la real, la de oportunidades y resultados. También está la autodeterminación personal, es decir, la decisión, el derecho a elegir. La vida libre de violencia, los derechos sexuales y reproductivos, la participación política paritaria y la no violencia política, que esta también fue incluida. La educación en igualdad y también el acceso a la salud, al cuidado, al trabajo y salario igualitarios, la conciliación de la vida laboral con la familiar y el derecho a la inclusión. Todos estos conceptos con una amplia discusión y con unas definiciones que vienen a enriquecer la norma y las legislaciones a nivel mundial. La que sigue. En la propia experiencia legislativa, pues hubo logros. Esta
fue una asamblea constituyente paritaria, como lo mencioné, casi 50-50, con la mayor presencia de mujeres en la mesa directiva, 5 mujeres y 2 hombres. Y la Comisión de la Carta de Derechos, bueno, hubo varias presidentas en las comisiones, pero esta la destaco como una distinguida feminista reconocida por su trabajo mundial, Marcela Lagarde y de los Ríos. Los partidos con mayor proporción de mujeres diputadas fueron Nueva Alianza, 2 de 3 integrantes. El PRI, que es mi partido, 10 mujeres de 16. La perspectiva de género y el principio de paridad se cruzan transversalmente en la Constitución y se reflejan en los diversos apartados, no solo en esta Carta de Derechos, la que sigue. Conforme a los tiempos definidos en la reforma política de la ciudad, ahora, ¿qué sigue? Bueno, pues la Suprema Corte de Justicia que resuelva sobre estos 7 recursos admitidos, las 3 controversias y las 4 acciones de inconstitucionalidad, así como que sigue su curso el amparo presentado por un particular. Para que tengan una idea de lo que contienen estas controversias, les comento que la controversia presentada por el Senado impugna el hecho de que el texto aprobado pudiera haber invadido el ámbito de competencias del Congreso de la Unión, al legislar temas en materia educativa, laboral, penal, de salubridad, general, del derecho al agua, de inmigración, de monumentos históricos y de seguridad pública. Por su parte, la presidencia señaló que se invaden atribuciones que solo competen al Congreso de la Unión en temas de justicia cívica, salud, como el uso de la cannabis, material laboral, que coincide, sanciones penales, entre otros. En todo caso, esta nueva Constitución entrará en vigor hasta el 17 de septiembre del 2018, es decir, más de un año. El Congreso local deberá adecuar en su totalidad el orden jurídico al 31 de diciembre del 2020. La nueva sala constitucional donde los ciudadanos y ciudadanas puedan recurrir por este texto deberá operar a partir del 2019. Así, el Plan General de Desarrollo entrará en vigor el 1 de enero del 2020. Y las nuevas reglas para la elección de los poderes, tanto legislativo como el ejecutivo, incluyendo alcaldías, serán aplicables a partir del proceso 2017-2018. La siguiente diapositiva, que viene siendo pues casi el de los últimos temas, como lo he dicho antes, ha sido pues realmente un honor y toda una experiencia de vida haber formado parte de esta Asamblea Constituyente. Vivir, defender, escuchar debates de distintas posturas, no solamente en la tolerancia, en la pluralidad, sino también en el consenso, en el poder llegar a acuerdos, a sumar, a que podamos no coincidir en todo, pero que en lo que más podamos ir avanzando. La Constitución de la Ciudad de México es la nueva Carta Magna de la capital, la más joven de Latinoamérica y la más progresista e innovadora. Es un logro de la cooperación política, pero sobre todo de participación ciudadana. Los medios, la sociedad estuvo muy pendiente de ello y esto demuestra que pues, los procesos democráticos pueden llevarse a cabo en tiempo y forma con esa voluntad política. Les comparto un texto que se incluye en el preámbulo de la nueva Constitución y que da cuenta el significado de esta ciudad para el pueblo mexicano. Este escrito fue de 1325 por uno de los gobernantes aztecas y la traducción es: en tanto que dure el mundo, no acabará, no perecerá la fama, la gloria de México. Tenochtitlan. Tenoch, 1325. Tenemos plena certeza de que esta Constitución es un modelo, no solo para el resto de las entidades de mi país, sino para otros países, sobre todo Latinoamérica, con quienes tenemos mucha de las coincidencias históricas
y culturales. Finalmente, en la última diapositiva, pues les comparto mis contactos, las redes sociales para seguir en comunicación y agradecerles a ustedes esta invitación del diálogo continuo, un diálogo virtual. Muchas gracias al equipo. Gracias, Elizabeth. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Creo que fue... No sé por qué me escucho a mí misma. Porque me escucho a mí misma. Bueno, pero fue muy interesante. Voy a pasar la pantalla a mi colega Stephanie para que pueda poner en pantalla las preguntas. Sí. Mientras tanto, yo tenía 2 preguntas, o 3, o muchas más, pero bueno. Usted se refirió a la violencia política, entonces quería saber si durante este proceso justamente hubo algún como inconveniente con respecto a la violencia política, sobre todo para las mujeres, ¿no? Bueno, eso sería la primera. Sí, la violencia política basada en el género, como lo comenté, es en resumen la violación a derechos políticos y electorales. Es decir, que no solamente en campañas, no solamente de elección, sino también de designación en cargos, en funciones. Y quienes estamos en el ámbito público, también estamos expuestas, dado a pues esta paridad, a más mujeres puede haber más procesos de discriminación, falta de inclusión o difamación o hasta asesinatos. Hay muchos casos que tenemos documentados. La FEPADE en nuestro país ha registrado más de 150 casos de violencia política de género en lo que va de año y medio. Y particularmente en este proceso, si bien no hubo un caso documentado, sí hubo una realidad que se expuso en el tema de las edecanes, mujeres, en la asamblea, que pues había algunas quejas de la vestimenta, si traen minifaldas, si vienen vestidas de una manera que para algunos pudieran pensar provocativa. Y aquí se argumentó en tribuna durante este proceso que pues la imagen, la vestimenta, no es motivo de cuestionar precisamente a quienes estamos en cargos públicos y pues creo que esto sucede en todas partes, más hacia las mujeres, más hacia los temas personales y creo que este pudiera servir como un ejemplo, si bien no fue tan documentado, sí fue pues discutido, pero ha habido casos en nuestro país que surgieron ya tomando protesta diputadas federales de diversos partidos, a los cuantos días les piden la licencia para que subieran hombres suplentes. Y esto, bueno, pues generó ya un rechazo de la sociedad y de los medios. La violencia política basada en el género tiene que ver con medios, con partidos políticos, con contendientes y con la propia sociedad. Así que, bueno, pues estamos, si alguien tiene interés, para difundir todo lo que es esta iniciativa. Perfecto. Y pues otra pregunta antes de pasar a las que se ven en la pantalla. Tenemos en el curso una parte, ¿no? No tan grande, pero sí sobre presupuesto sensible al género. Vi que este tema estaba
en sus láminas, en su presentación. Nada, quisiera saber de qué manera este proceso puede ayudar a que se implemente más eficientemente, que sea más transparente la cuestión de la presupuestación sensible al género. Es correcto. Hay dos formas. Una son la asignación directa de recursos a programas específicos para mujeres y la otra es el impacto que pueda tener cualquier política pública que tenga los recursos públicos hacia hombres y mujeres diferentemente. Y su impacto, pues, que signifique si está beneficiando o si está perjudicando. Estas evaluaciones de los impactos, de los resultados, es la transparencia y la evaluación de cuentas de las instancias, de las dependencias, de los institutos, de los organismos públicos que nos deben remitir a los congresos federales o locales para que también podamos hacer las evaluaciones, así como comparecencias directamente de los funcionarios y las funcionarias para poder ver que los recursos sean aplicados. Yo también señalo que nuestra ley electoral obliga un mínimo de 3% a los partidos políticos para que den sus prerrogativas de sus presupuestos, destinen para liderazgos, para la formación de liderazgos femeninos. Y aun que es obligatorio, los partidos no estaban respondiendo, justificando facturación más que de propaganda o hasta material de mantenimiento. Y hubo necesidad de hacer un observatorio específico ciudadano para estar vigilantes de que los partidos políticos aplicaran estos recursos para la formación de liderazgos femeninos. Y así hoy vemos que puede costar trabajo que asignen algunos recursos para vacunas contra el papiloma a niñas, a población que precisamente pueden garantizar el que disminuya el cáncer cervicouterino. Bueno, hoy por hoy ya hasta hay campañas y ya la sociedad y ya las escuelas están asumiendo como en su programa ya totalmente la aplicación de ellas. Entonces sí vemos avances muy rápidos. De repente vemos cuestionamientos sobre, y ahí también diría, es parte de la cultura misógina, cuestionar la paridad, cuestionar el concepto de violencia política de género, que si no es discriminatorio para los hombres, o que si pues un piropo pudiera significar ya motivo para ser sancionado. Entonces, sí hay resistencias, sobre todo de la clase política, pues de más años. Y aquí vemos más preguntas. Sí, le paso entonces el micrófono a Stephanie para que pueda seguir. Stephanie. Muchas gracias. Sí, aquí estoy. Adelante. Le leo la primera pregunta que la hizo Linda. Dice, buenos días, diputada Lucera Saldaña. ¿Qué otras constituciones locales han sido modificadas como esta constitución de la sede de la MX, México? Pues es la única porque en esta forma de cómo se conforma, cómo se realiza en este periodo de tiempo corto, es única. Las otras ya han existido y se han modificado poco a poco. Esta, pues, es sui generis en todos sentidos, desde la conformación, desde cómo fueron las discusiones. No hay en nuestro país una que haya tenido este proceso. Bien, le leo la siguiente pregunta.
¿Hubo algún espacio o colectivo interno a la AC de mujeres que se asociaron para conseguir derechos? ¿Qué colectivos de mujeres externos a la Asamblea Constituyente AC estuvieron incidiendo en la AC y con qué temas? De María. Sí, hubo muchos, tanto de izquierda como de derecha, es decir, conservadores como algunos que, bueno, pedían más derechos. Pues se discutió así el tema del aborto y hubo quienes se pronunciaron de la sociedad civil en contra y a favor, con pancartas, con pronunciamientos, con escritos, eh, eh, puedo decirles el Grupo Plural de Mujeres, también pendiente en los temas de participación política, sobre paridad y sobre violencia política de género, sobre todo. Hubo colectivos de mujeres sobre derechos sexuales y reproductivos, católicas por el derecho a decidir, en fin, hubo muchísimos. Sobre todo que la Ciudad de México, pues es uno de las entidades con mayor participación de la sociedad civil. Te leo la tercera pregunta de Jacqueline. Desde sus inicios en campañas electorales, determinan qué porcentajes de hombres y mujeres son los que van a participar políticamente en dichas elecciones o conforme se van integrando según la cantidad de respaldo político que tiene cada diputado, van conformado el listado. Bueno. Sí. Yo empecé en los 90s y esto empezó con procesos, recordemos la última conferencia mundial de las mujeres en Beijing, fue en 1995, y la primera fue en nuestro país, en México, en 1975. Entonces, desde el 75 tenemos en nuestra Constitución mexicana el principio de igualdad entre mujeres y hombres. Los procesos eran lentos. A partir de los 90 empezó a ir más rápido. Empezamos a hablar desde se promoverá que los partidos políticos presenten, apoyen la participación de las mujeres en campañas y como candidatas. Después empezamos con porcentajes del 20%, 25%, 30%, 40%. Llegó al 40% en cuotas. Las cuotas fueron muy importantes como acciones afirmativas que aceleraron el proceso, pero lo tomaban como el tope, no el mínimo como se hablaba, hasta que pues presentamos ya la paridad y de veras ya hubo sanciones, bajaron a los candidatos, subieron a las candidatas y ya hoy pues se está viendo que se acelera el proceso si se establecen cuotas y por supuesto establecer la paridad. Sin embargo, todavía hay lagunas como en la de ciudadanía independiente, en el tema de la reelección, en los temas de la paridad en los municipios, que es donde hay más rezago, tanto horizontal como vertical, en la conformación de sus planillas. Puede que haya una trenza, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, así, pero generalmente le encabezan hombres, o sea, presidentes municipales. Entonces hoy estamos hablando de paridad horizontal también, para que si en un estado hay 16 municipios, la mitad estén encabezados en los registros de candidaturas. Son fórmulas que estamos ya en la práctica viendo para que esto se haga realidad. Bien, la cuarta pregunta de Antonella. Gracias por su exposición gratuito. ¿Qué dice la nueva Constitución sobre esto? Bien. Efectivamente, la entidad federativa, hoy Ciudad de México, ya tiene 10 años de que se aprobó esta situación en las semanas que corresponden efectivamente a, pues ha habido discusiones de los tiempos y sin embargo, pues aquí el tema es el derecho a decidir y se están haciendo evaluaciones
a que si se ha disminuido las muertes por estas causas, el clandestinaje, en fin, pero no, no se logra precisamente a nivel constitucional. Se discutió mucho el derecho a la vida y hubo mucha presión para que quedara, porque se aprueba el derecho a la vida animal y no el derecho a la vida humana como un derecho en general, pero junto con el derecho a decidir. Como en la conformación estuvo más integrada por miembros de izquierda y no se aprueba aún así el Bien, aborto. paso a la próxima pregunta. Sí. Diputada Lucero Saldaña. Ay, disculpe. Sí, adelante. No, siga. Pensé que se me cortó la conexión y pensé que había terminado la respuesta. Puede seguir si quiere. No, no, está bien, está bien. Bueno, la próxima pregunta es de María Fernanda. ¿Qué reglamentos y acciones específicas se trataron en el Congreso cuando se trataron los temas de igualdad de género, específicamente respecto a conciliación de la vida laboral y familiar? Saludos desde Ecuador. Mucho gusto, saludos, María Fernanda. Sí, para nuestros países latinoamericanos, este es un tema todavía necesario. No tenemos la totalidad, por ejemplo, de los servicios de cuidado en las denominadas guarderías o estancias infantiles. Tenemos sistemas públicos y sistemas pues subrogados hacia instancias con modelos ya certificados, pero es importante que la demanda de estos servicios esté totalmente satisfecha. Pero también está el cuidado de adultos mayores, el cuidado de enfermos y esto de las responsabilidades que todavía recaen en la educación y el cuidado de las y los hijos. Para muchas mujeres sigue siendo una limitación la etapa reproductiva, que pues trabajan en horarios flexibles o bien dejan de laborar y después su reincorporación pues es difícil. Y aquí lo que nosotros tratamos es de que se reconozca, haya sensibilidad por parte del empleador, tanto de las instituciones públicas como de las empresas privadas. Y en el Congreso se trataron estos temas de igualdad salarial, que vemos también una diferenciación en distintas profesiones, en distintos cargos, y las mujeres, bueno, pues tenemos en promedio un 25% a veces de desigualdad salarial. Necesitamos ahí el reconocimiento de que a igual trabajo, pues igual salario, y no por cuestiones de género. También se habló de los temas de personas con discapacidad en ese sentido, o grupos indígenas. Se habló mucho de los temas indígenas y las dobles o triples discriminaciones, si es mujer, si es indígena, si es discapacitada, si es tercera edad, si es de otra preferencia, si es de otra religión, en fin. Todas estas realidades se discutieron y el tema entonces, pues como es constitución no es tan específica y ya en las leyes secundarias se discutirán en la propia Asamblea de la Ciudad de México estos temas más concretos. La próxima pregunta viene de Maribel. Buenas tardes. ¿Cuáles han sido las medidas más relevantes que se diferencian de las existentes hasta el momento en lo referente a la violencia de género? Bueno, yo creo que una de las diferencias de la violencia de género, aquí en nuestro país se ha reconocido el feminicidio, se ha reconocido como las formas de violencia, distintos tipos, distintas modalidades, y esta de la violencia política
también es la novedosa. También se ha hablado de la violencia en los medios. Entonces, esto es importante el poder reconocer que no solamente son los espacios, sino también las modalidades. Y lo que más vemos son los asuntos psicológicos y los de violencia sexual. También está hablando de ciudad segura, es decir, transitar en las calles, en los transportes, en en nuevos espacios en donde también estamos, que son las redes sociales. Esas son las nuevas formas y espacios de violencia que se trata. Bien. Paso a la próxima de Linda. La Ciudad de México está por tener elecciones en este próximo domingo, en la que participan 2 mujeres y se han hecho ataques fuertes a sus personas. Ninguna de las 2 pertenece a su partido. ¿Considera usted que esto es violencia política? ¿Cómo ve estas elecciones? Gracias, Linda. Sí, estamos realizando en el Estado de México elección para gobernadores y gobernadora en 3 estados, Coahuila, Nayarit, y en Veracruz para presidencias municipales. Y en todas las elecciones que estamos viviendo hay violencia política de género. O sea, esto es cultural, esto es una realidad. Mientras más mujeres participemos en las esferas públicas, públicamente estamos más expuestas y se manifiestan públicamente expresiones denigrantes que, bueno, pues sí, de cualquier partido. Por eso tenemos el Grupo Plural de Mujeres en donde nos solidarizamos. Cuando hay violencia política, pues estamos todas. Y el próximo año tendremos la elección grande del Congreso. Todo el Congreso cambia, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Presidente de la República, muchos gobiernos, el mío, Puebla. Y estoy levantando la mano para ser considerada candidata de mi partido. Y seguramente, bueno, pues estamos alertando que se apruebe, pero como no ha sido aprobado en Cámara de Diputados, todavía a nivel federal no tenemos el marco completo. Hay protocolos que ya se establecen por parte del Tribunal Electoral. Entonces, urge que tengamos un periodo extraordinario para temas de seguridad que vamos a tener y que incluyamos violencia política de género. La próxima pregunta de Ana M. Buen día, es un privilegio conocer de primera fuente de una de las actoras clave el cómo fue el proceso colaborativo y de participación ciudadana para llegar a la actual Constitución mexicana. Me interesa saber de qué manera el tejido social de las organizaciones que apuestan por la igualdad de género participó y cuáles son las organizaciones emblemáticas. ¿Qué temas no se lograron considerar y quedaron en el tintero y qué apuestas a mediano plazo están pendientes en materia del planeamiento, presupuesto y su instrumentalización en bases subnacionales? Bueno, algunas cosas ya las comenté. Voy a tratar de solamente resumir. Sí, quedó pendiente temas que seguramente se van a tocar en la legislación secundaria. Ahí ya la conformación de la asamblea pues va a verse si van más hacia derechos, si van más hacia qué tipo de derechos. Pero el tema de derecho a la vida en la Ciudad de México pareciera un tema donde primero hay que reconocer que hay pluralidad. Y así como hay grupos pues conservadores, grupos que también están pro familias, pro derechos de las personas, a que se reconozca, así como la vida animal, la vida de las personas, seguirán insistiendo en ese tema. Y seguramente tendremos estos temas a discusión, tanto para que se dé el tema de familia, como temas de derecho a la vida,
el derecho al aborto en la Constitución lo veo difícil, dado que pues estará seguramente ya reconocido y se ha dicho que no hay retroceso. O sea, aquí sí se garantiza que no va a retroceder ese derecho a decidir la interrupción del embarazo. A nivel constitucional hay pues las iglesias que han estado participando también fuertemente, tanto la católica como las evangélicas de distintas denominaciones, y que también tienen mucha vinculación con asociaciones de padres de familia y madres de familia en el terreno educativo. Entonces vemos pues la derecha, vemos la izquierda, y los que están intermedios, que pues es mi partido, trata de que haya una conciliación en el texto de no retrocesos, es decir, el derecho a decidir, pero también un reconocimiento al derecho a la vida. Esos son los temas más álgidos que siempre dividen, y que a veces eso ya no ayuda a conciliar otros temas en los temas de género o de mujeres. Sin embargo, todos los temas políticos están prácticamente respaldados, los temas económicos y laborales también, y los temas sociales, de salud, de educación también. Básicamente, esos son los temas álgidos. Pues también me preguntaba que cuáles organizaciones emblemáticas, ya mencioné algunas, tanto de izquierda como de derecha, y los propios partidos políticos tienen también hay comisiones de derechos humanos que han estado muy participativos, comisiones que tienen que ver con los temas de violencia, también insistentes, y los temas de salud. Bien, la próxima pregunta de Adi. A diferencia de los presupuestos directos, ¿cuáles han sido los presupuestos de impacto más relevantes que han dado resultados en la Ciudad de México? Bueno, no se logra lo que es el mínimo, un pago mínimo a quienes viven en la ciudad para tener pues, como un salario. Esto se discutió mucho porque se hablaba que, bueno, pues si alguien tenía suficientes recursos también iba a recibir ese mínimo. Y se habló de esa discusión, seguramente ese tema también se va a tratar. ¿Cuáles serían los mínimos de bienestar, los derechos a recursos y a apoyos en especie o en efectivo? Yo creo que en lo que es el populismo y en lo que es la garantía de derechos, ahí hay discusiones fuertes en los temas presupuestarios. El impacto que realmente a veces por el populismo se pueda decir en campañas, vamos a hacer pues un salario para un grupo específico, ya se contempla, pero cuando se habla a población totalmente abierta, entonces sí el impacto es muy alto y los resultados pues no se pueden ver muy concretizados, muy focalizados. Ha habido apoyos como médicos, en que el médico va a los domicilios a hacer las consultas, y también médicos generales, dentistas, que sobre todo, pues, este tipo de apoyos. Despensas, madres solteras, es lo que ha estado funcionando, personas de la tercera edad, que son los grupos que también pueden ser muy bien para los votos. Muchos los están, pues, utilizando para las campañas políticas, y entonces ahí pues, de todos los partidos se ve este tipo de realidad de estar apoyando con despensas, con apoyos sociales, y ya en los indicadores vemos que a veces no disminuye. Entonces hay que ver que más que nuestra clientela electoral, sí sea el beneficio para disminuir índices de pobreza y de rezago.
Bien, la próxima pregunta de Linda Dávila de Jalisco. En Jalisco, en México, hemos logrado la paridad vertical y estamos trabajando por lograr la paridad horizontal para estas elecciones, y esta iniciativa se incluye en un paquete de 50 iniciativas incluidas en la reforma electoral, pero desagradecidamente está trabada. ¿Por qué no hay voluntad política y ha sido muy difícil que permitan a la sociedad seguir participar? Por lo que vemos que muy a pesar de que se aprueben cambios, mejoras y beneficios, esto solo queda en papel y se sigue cortando la participación de las mujeres con la autonomía que debería ser. Sí, Linda Dávila, muchas gracias. De Jalisco es uno de los estados con mayor población, uno de los tres más importantes de nuestro país, y esto de haber aprobado en lo vertical significa las regidurías en los municipios. Sí, todavía hay temores, la palabra es miedos a que las mujeres pues logremos tener este tipo de respaldos legales, porque piensan que es una presión obligatoria, dado que dicen que naturalmente se dé, pero si se da naturalmente, pues pasarán otros 50 años. Y esto es lo que hacen las acciones afirmativas, acelerar el paso. Pero efectivamente, como aquí lo han dicho, la sociedad civil, pues a veces no puede exigir tanto, no participa, sino tiene esos puentes de participación pues para que las autoridades puedan escuchar estas realidades. Vamos por estos principios de paridad vertical y horizontal hacia los municipios y yo lo que digo es, puede ser difícil cambiar una ley, pero es más difícil cambiar la cultura de una sociedad que pues ha sido de siglos con una misoginia y con un concepto de ponderar lo masculino sobre lo femenino. Entonces, sí hay que ver revolución cultural. La siguiente pregunta de Ana M. La interseccionalidad se refleja en la Constitución en materia de pueblos indígenas. ¿Qué señala la Constitución en relación a los derechos colectivos y en ese marco y vinculado al derecho de acceso a la tierra y el territorio? Sí, este capítulo de los derechos indígenas, los derechos originales, pues en una capital donde se pensaría pues ya no hay grupos, sí fue pues avanzada y se reconoce precisamente el derecho a asociarse, el derecho a poder tener la multiculturalidad dentro de lo pluriétnico. Entonces, creo que es de gran avance lo que se logró, fue por unanimidad, fueron las organizaciones indígenas los que participaron. Creo que en ese terreno no hubo tantas dudas de la participación de la propia ciudadanía. Bien, paso a la siguiente pregunta de María P. Felicitaciones por el grande trabajo hecho en su país, senadora Saldaña. ¿Cómo se trata el tema de las poblaciones indígenas y en especial de las mujeres pertenecientes a pueblos originarios que sufren de discriminación múltiple en la nueva Constitución? ¿Hay artículos específicos sobre el tema? Ya sé que la pregunta anterior tocaba un poquito, pero... Hay todo un capítulo específicamente en ese sentido, como está la presentación. Sí, es una comisión específica que se hizo, donde estuvieron participando constantemente y aquí como están las diapositivas, está pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. Así se llama el capítulo de la Constitución, un solo capítulo dedicado a todo esto. La siguiente pregunta.
de Carla. Buenas tardes. Me gustaría saber si se consideraron medidas especiales para tratar el tema de embarazos en adolescentes prioritariamente. Sí, es la edad misma, que no se reconozcan. Se habló de matrimonios, vemos que a nivel mundial hay una campaña también y lo hemos implementado, dado que los estados tienen diferentes edades para reconocer tanto las uniones como la participación. Aquí se trata de, hay una ley de niñas, niños y adolescentes que hemos aprobado desde la perspectiva de los derechos y para ese reconocimiento a derechos con el interés superior de la niñez. Y a la vez estamos hablando de que pues, hay esa provisión de uniones de menores de 16 años, sino que sea a partir de los 18 años. Y también se ha hablado de cuestiones de salud. Es un problema real en nuestro país y en los países latinoamericanos que pues está considerado en la norma, pero repito, hay que ir más allá de solo pensar que la ley de la noche a la mañana va a cambiar lo que estamos viviendo. Y es que todavía lo que hace falta es el que podamos hablar de temas de la sexualidad en la educación para evitar los abusos sexuales en niños y niñas, para también poder tener una formación científica, natural, de lo que es la sexualidad y no solamente un evento, y poder entender que dentro de la sexualidad, pues hay muchos temas que se pueden abordar progresivamente desde el preescolar y bueno, pues empieza a haber a veces reacciones de distintos grupos en contra de que se baje de primaria, de cuarto año de primaria a jardín de niños. Entonces sí creemos que los temas de la sexualidad todavía siguen siendo un tabú y son mitos que nos perjudican como sociedad. La pregunta 14 de Coatlicú, espero que haya pronunciado bien su nombre. ¿Qué ha pasado con las controversias constitucionales que se han presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la Carta Magna de la Ciudad de México? Sí. Coatlicue, gracias. Están en la Suprema Corte y se están analizando. Nosotros, el grupo del PRI, también entregamos unas consideraciones como una manera externa de abonar a por qué votamos en contra o por qué votamos a favor de determinadas situaciones. Entonces, están todavía a discusión en la Corte. Tienen también un tiempo en este mismo año, antes de, pues en septiembre tendremos resultados. Y seguramente la Corte, confiamos en que podrá resolver esas controversias en si invaden funciones y si son anticonstitucionales. En caso de que la Suprema Corte de Justicia resuelva, pues podrá los 7 recursos. Me voy a la siguiente de Elsa Mata, que va en lo mismo. ¿Cuáles acciones piensan implementar? Pues yo creo que estar siempre de cara a la ciudadanía, respetar lo que la Corte nos instruye, ya que pues los ministros y las ministras son 2 mujeres solamente, pues puedan resolver. Entonces confiamos en el profesionalismo, imparcialidad, objetividad de la Corte sobre estas controversias. Le leo la siguiente pregunta número 16 del Samata. ¿Existe posibilidad de apoyo de parte de legisladoras de otros estados del país para que la Suprema Corte de Justicia resuelva las controversias y acciones de inconstitucionalidad? Está básicamente a que será la Asamblea Constituyente
la que pueda también modificar, hacer las modificaciones. Pero también, bueno, pues creemos que en este proceso lo que se trata es construir con mayorías. Y si la mayoría está de acuerdo, bueno, pues eso pasará. Así es la democracia y así se tiene que aceptar. Cuando se tenga mayoría en pues, los poderes legislativos, pues se tendrá que abonar. Pero lo que tiene que resolver la Corte es el apego a la Constitución Federal. Y eso es básicamente, si está por encima, pero no contraviene, bueno, pues estaremos discutiendo modificar la propia Constitución, pero sí creo que ahí estaremos pendientes de lo que resuelva la Suprema Corte. Y Elsa Mata. A ver. Quería tan solo señalar la pregunta 15, si tiene algo que agregar acerca de eso, si ya la había respondido. Dice, en caso de que la Suprema Corte de Justicia no pueda resolver los 7 recursos, ¿cuáles acciones piensan implementar? De hecho, ya estamos haciéndolo. Comentaba que por parte de mi grupo presentamos argumentación de por qué sí, por qué no. Pues hay compañeras y compañeros que estuvieron en esas comisiones, que dieron argumentos sólidos que la Corte merece conocer. Entonces, ya estamos implementando medidas de explicar por qué sí o por qué no se aprobaron determinadas reformas. Y a la vez, mi respuesta es, sí confiamos en la resolución de la Suprema Corte, como lo ha dicho una ex ministra que formó parte de este constituyente, Olga Sánchez Cordero, que también no está en mi partido, fue de los integrantes que el jefe de gobierno pide, fue del grupo que redacta precisamente el proyecto original, y ella como exministra también ha declarado que sí confía en el profesionalismo y en la objetividad de la Corte. Así que sí podrá resolver, pero ya estamos en el proceso de acercamiento antes de que dé sus resoluciones. Bien, paso a la penúltima pregunta. ¿Podría informarnos sobre la participación de los hombres legisladores en la construcción de esta Constitución que propugna por la igualdad de género de Elsa Mata? Sí. Como fue plural, diversa, hay compañeros de muy avanzada pensamiento en cuanto a la igualdad, conceptos de igualdad en su gran mayoría. Algunos otros en los temas de violencia política pues cuestionaban de qué significa realmente. Había desconocimiento a veces de los nuevos términos como los hombres en general en tribuna no se atreven a veces a señalar algunas de estas cuestiones, y hay algunos otros que durante siempre procesos de campaña pues pueden señalar, si bien no en este proceso de la Constitución, pero sí en campañas. Recuerdo que alguien decía que para la campaña en Coahuila, un candidato del Partido Acción Nacional señaló que a las mujeres líderes priistas les iban a dar Chile. Y bueno, pues es un candidato. Entonces, todo esto que están sucediendo campañas y procesos, pues es parte de expresiones que algunos cobijan y algunos pues dicen que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces habría que ver cuál realmente es el pensamiento, porque las expresiones también denotan mucho del pensamiento y algunos no lo dicen pero lo piensan. Entonces esa es la participación real. Todavía tenemos obstáculos, todavía tenemos batallas, argumentaciones que tenemos que sostener
en los diálogos, tanto formales como informales, con nuestros compañeros. Bien, y ahora pasar para la segunda, disculpen, la última pregunta de María Fernanda. Senadora Saldaña, respecto a la conciliación que explicó a priori, se habló, ¿existe en la Constitución de México y además políticas públicas de facto que traten la corresponsabilidad familiar entre hombres y mujeres desde Ecuador? Gracias. Existe la igualdad en salario en la Constitución, a igual trabajo, igual salario. Y nosotros hemos incidido en que se diga entre hombres y mujeres. Entonces, en las leyes secundarias, que fue una reforma de las 14 grandes reformas que hicimos en estas legislaturas que me ha tocado, una fue la laboral, y en la laboral se habló de procesos de conciliación, que efectivamente se está hablando ya de los términos de corresponsabilidad, pero todavía vemos la necesidad de bajarlo hacia, es que tenemos dos regímenes, el régimen público y el régimen privado. Entonces, en el régimen privado está la ley laboral, la ley federal del trabajo, y en el plano público está la de servidores públicos. Y allí pues tenemos que tener en ambas vías, en ambos espacios, la misma visión. A veces hay instituciones que sí dan cuenta de avance en este tipo de conciliaciones, en que haya espacios de lactancia en los ámbitos laborales, en horarios flexibles, en becas, en ascensos, en ver que la integración de sus cuadros estén siendo paritarios. Hay iniciativas para que los consejos de las empresas también se conformen de manera paritaria, pero todavía eso no está ni en la Constitución ni en las leyes secundarias. Así que todavía es un reto que tenemos pues, para seguir trabajando en modificar la legislación. Bien, esa era nuestra última pregunta. Muy bien, Stephanie. Bueno, muchísimas gracias por haber tomado el tiempo, ¿no?, de responder a todas estas preguntas. Si le parece, le doy la palabra a María, que es la moderadora del curso que estamos finalizando, que dura 2 meses, para que tal vez lo conecte un poco su intervención con el curso y cualquier otra idea que piense que es importante resaltar. Así que María, te pasa el micrófono. Ya, muy bien. María, ya tienes el micrófono. Muchísimas gracias, Elizabeth. Quiero felicitar esta exposición tan rica que nos ha hecho la senadora y diputada constituyente Lucero Saldaña. Creo que hemos tenido realmente unos aportes de la mayor importancia para nuestro curso. Y pues en esta línea yo quisiera ratificar lo que ella nos dijo en algún momento. Por un lado, que esta Constitución de la Ciudad de México es la más joven en nuestra región de Latinoamérica y el Caribe, pero además tiene pues la particularidad de que es la segunda constitución de una ciudad latinoamericana. Recordar nada más que la primera constitución de una ciudad fue elaborada en 1996 en Buenos Aires. De modo que México se suma a lo que yo estaría llamando una tendencia en América Latina y en la región para que las ciudades recuperen y fortalezcan su autonomía tal como fue pensada cuando se crearon las ciudades, su autonomía social, política, cultural. Decir también que considero que ya que han pasado prácticamente 21 años desde que se hizo la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
también con una asamblea constituyente, pues esta nueva constitución de la Ciudad de México recoge, yo diría, esta deriva progresista y de constitución de derechos cada vez más amplios también para las mujeres y las personas de la diversidad sexogenérica, recoge esta deriva progresista porque en realidad es una constitución que topa muchos temas innovadores, incluyendo los que tienen que ver con los pueblos indígenas que se preguntaron al final del foro. Quiero también resaltar para nuestras estudiantes y para el curso que pues la magnitud poblacional de Ciudad de México pues es de la mayor importancia. Ya la senadora Saldaña nos dijo al inicio que la Ciudad de México tiene casi 9 millones de habitantes. Comparando con mi país Ecuador, pues son mucho más de la mitad de lo que es de la población que existe en un país como Ecuador, un país con apenas 16 millones de habitantes, pero también quiero decir que la mancha urbana donde está la Ciudad de México, es decir, lo que los arquitectos llaman el conurbano, pues por varias fuentes oficiales que miden población, llega a 25 o 27 millones. Quizá esto nos puede confirmar la senadora Saldaña, es decir, que es una de las grandes ciudades del mundo, ¿no? Creo que está actualmente entre el 10 o el número 12 en magnitud de población como ciudades del mundo. También quisiera resaltar el tema de que esta Asamblea Constituyente prácticamente tuvo paridad, que es otro de los fenómenos innovadores que están ocurriendo en nuestra región. América Latina es reconocida actualmente por la Unión Interparlamentaria Mundial como una de las regiones donde las mujeres han hecho más avances en relación con la integración de congresos y parlamentos, y en este caso asambleas también. Entonces, lo que ocurrió en Ciudad de México muestra un fenómeno que nos alegra en relación con que las mujeres estamos ganando y fortaleciendo nuestros liderazgos políticos. Y como hemos visto, con base en la exposición de la senadora Saldaña, pues no es apenas una presencia femenina, sino es una presencia femenina con contenido favorable a la igualdad y a los derechos. Ella también nos habló de que la mesa directiva de la Asamblea Constituyente tuvo mayoría absoluta de mujeres, 5 mujeres y 2 hombres. Esto ocurrió también en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires en 1996, y quiero pues decir que me siento muy contenta de saber que las mujeres somos portadoras de estas propuestas políticas de transformación tan sensibles y fuertes para nuestras ciudades y para nuestros países. En relación con el tema de las impugnaciones que se han presentado por parte sobre todo de poderes y entidades de corte nacional, recordarnos que en América Latina pues hay 2 tipos de regímenes políticos, el federal y el central, y muchos países somos de régimen centralista, presidencialista. En cambio México, Brasil, Venezuela, Argentina son regímenes de tipo federal. Y es en estos regímenes de tipo federal donde están naciendo estas reivindicaciones muy fuertes de recuperar lo que es la democracia local, la autonomía local, la autoconstitución local como sociedad autogobernada que decide, autodetermina su destino, que son las experiencias de Buenos Aires y en este caso de Ciudad de México. Y pues esta es una tensión muy fuerte en todos los países de nuestro continente, incluyendo en este caso los Estados Unidos, pero en este punto quiero decir que de la experiencia que yo he podido analizar y registrar en los últimos 15 y 20 años, han sido ciudades y municipios quienes vienen marcando la innovación política, la transformación política en cuanto a normas de avanzada. Perdón. Entonces, espero yo que, pues, que estas impugnaciones y estas controversias sean resueltas en favor de lo más avanzado. Decir también, pues, que de lo que nos contó la senadora Saldaña, la Constitución de la Ciudad de México es una constitución garantista, es decir, que se inscribe en la nueva corriente de elaboración de constituciones
orientadas a garantizar derechos. Finalmente, como penúltimo punto, pues decir que también la licenciada Saldaña nos mostró muy claramente cómo pues la constitución de la democracia en Ciudad de México tiene por un lado esta fuertísima fuente que viene de la participación ciudadana, que ahora ha sido fortalecida con 3 ámbitos de democracia, como ella nos describió: la democracia representativa, que es la usual, la democracia ¿cómo se dice?, directa, y la democracia participativa. Y pues espero que podamos seguir mucho más de cerca el desarrollo de estos mecanismos democratizadores, porque las mujeres estamos muy presentes en todos estos espacios, sobre todo en los mecanismos de la democracia participativa. Finalmente, y para cerrar, pues yo quisiera decir que todo lo que está escrito en la Constitución, en la nueva Constitución de la Ciudad de México, pues la he podido revisar. Pienso yo que poco a poco se va a ir concretando en la vida de las personas, en la vida de las mujeres, y esperamos que puedan lograr muchos mayores avances para una ciudad que se ha caracterizado ya por más de 10 años, yo diría al menos 15 años, en decidir, en adoptar y en implementar medidas de igualdad y de inclusión para las mujeres y para la población de la diversidad sexogenérica, que yo me atrevería a decir que están entre las más avanzadas del mundo actualmente. Muchísimas gracias, licenciada Saldaña, por esta exposición. Gracias, concuerdo con lo que aquí has dicho. Ha sido inspirador Buenos Aires, Argentina, ha sido inspirador Bolivia, Perú, ha sido inspirador Costa Rica, Chile, Brasil, en fin, todos nuestros países centro y latinoamericanos que pues tenemos raíces en común y que para nosotros seguir inspirando hacia las nuevas generaciones es nuestro compromiso. Muchas gracias. Muchísimas gracias nuevamente. Ha sido muy inspirador. Les deseamos todos los éxitos y eso para una igualdad sustantiva en la vida real de las mujeres y de los hombres. Nada, me queda solamente desearles una buena tarde y de todos modos seguiremos en contacto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Saludos. Adiós, gracias.